Paisajes de Tultepec, breve memoria de su biodiversidad. En la historia del tiempo, Tultepec, un municipio de luz, de fiesta y de música, resguarda todavía en su patrimonio natural una discreta belleza en su paisaje, que se contempla desde lo alto de su emblemática e histórica loma. En el horizonte al sur se vislumbra la Sierra de Guadalupe, difuminada en azules. Hacia el centro, la iglesia del pueblo, sobresaliendo entre los árboles, en una comunidad suburbana con una población cada vez mayor. En los años 40, desde la torre de la parroquia, se aprecia a lo lejos los campos de cultivo y los ahuejotes que nos hacen pensar en aquel ambiente de aire transparente. Por esos años, la vivienda típica construida en adobe, con su cerca de órganos, un cactus entonces abundante, caracterizaba la fisonomía rural del pueblo. Ecología, cultura e historia, enfoque de este documento, señala el vínculo entre estos ámbitos en apariencia distantes, destacando al contrario una cercanía entre ellos a través del espacio físico ecológico y el uso de los recursos silvestres en la vida cotidiana del lugar. Tultepec se ubica al norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en los márgenes de la antigua cuenca lacustre, localizándose huellas de su población original en una loma cercana de lo que fuera el lago de Jaltocan, cuando en ese entonces esta loma se encontraba parcialmente rodeada por vegetación acuática, donde abundaban los tules, plantas que por cierto dieron nombre al toponímico de Tultepec, en el Cerro del Tule. Hablar de biodiversidad, en términos sencillos, es referirnos a la riqueza de especies biológicas, no en sí de su abundancia, de un lugar geográfico determinado, sin considerar en este concepto a las especies introducidas o cultivadas. A pesar de la elevada perturbación ambiental de la región por el inevitable impacto urbano, de 40 años a la fecha se han podido reconocer diferentes ambientes ecológicos característicos que han marcado la fisonomía del paisaje y de lo cual apenas quedan vestigios. Así podemos diferenciar el ambiente de matorral xerófilo, compuesto por huizaches, nopales y agaves como especies dominantes que crecían en la parte alta semiárida de la loma, o la vegetación de suelo húmedo en tierras bajas, donde sobresalen árboles como el sauce llorón, el ahuejote y arbolillos como el capulín y el tejocote. Entre estos mismos terrenos se encontraba la vegetación acuática en zanjas y canales de riego, donde eran comunes los tules, el chilacastle, los lirios y los juncos, lugares donde también habitaban una diversidad de animalillos como los acosiles, ranas y pececillos blancos. En las áreas baldías, al oriente del municipio se localizan terrenos salitrosos que tiempo atrás eran lecho del lago, que al secarse dejó una concentración de sales en el suelo, en las que se adaptaron y crecieron especies de plantas llamadas halófilas, como el conocido romerito, tan apreciado en la cocina mexicana. Todos estos parajes han sido a su vez el hábitat de muchas especies de animales como el conejo, la tuza, el tlacuache y el lagarto escorpión, entre muchos otros, además de una diversidad de insectos y de aves. Hacer mención de la biodiversidad como un patrimonio natural no es pensar en las especies bonitas de plantas y animales o en el ornato del paisaje. La flora y la fauna nativa han sido subsistencia de muchos pueblos y parte significativa del desarrollo de su cultura. En esta alusión, Tultepec es un municipio con una herencia cultural rica en tradiciones que ha dado sello a su identidad
como es principalmente la música y la pirotecnia, las que han alcanzado una proyección nacional e internacional. Y vinculado a ello están las fiestas populares, la comida y las más diversas expresiones de arte, como la pintura, la escultura, la cartonería, las artesanías de flores o de acerrín y la danza. En este contexto, podemos contar diferentes plantas y animales nativos en la historia de esta comunidad que han ocupado una importancia en las costumbres por su utilidad medicinal, constructiva, artesanal, ornamental o comestible. Como ejemplo de esto, cabe citar al agave o maguey, del cual se elabora el pulque, que en el pasado de Tultepec fue un recurso importante en su alimentación y en su economía, sin pasar por alto a los conocidos nopales de cerro, a los hongos de maguey o al tradicional venadito, una pequeña planta aromática comestible abundante en el cerro. En el aspecto constructivo artesanal está el carrizo, una gramínea de tallos largos y resistentes que por mucho tiempo se usó, al igual que una rosa silvestre llamada aquí garambullo, para confeccionar las armazones de las piezas de pirotecnia o de uso de la cartonería en los judas, mojigangas y catrinas. En su uso medicinal, siendo parte del conocimiento herbolario de México, podemos mencionar al gordolobo, al pesto, al toronjil y a la sábila, especies que crecían como silvestres en el lugar o bien que eran cultivadas. Hoy se han retomado el uso de algunas de estas plantas curativas en el tradicional baño de temazcal. Con respecto a los animales de uso comestible, en la comida típica de Tultepec están como ejemplo los patos, los arrociles, los pescadillos blancos, las ranas y el ahuautle, este último que llegaba de Zumpango o Texcoco, todos ellos de ambiente lacustre. Sin olvidar en la tradición a los gusanillos rojos de maguey, conocidos como chinicuiles, una larva de mariposa que hoy desafortunadamente ya no se consigue en la localidad. En una referencia aparte y reciente que abrió una ventana al pasado fue el hallazgo de restos pleistocénicos de la megafauna, particularmente de mamuts, colocando la atención de la ciencia en Tultepec por lo significativo del descubrimiento. Sin embargo, no todo ha sido armonía y tranquilidad en este municipio y sus colindantes. Con el tiempo, llegó el impacto urbano y con ello su afectación al entorno natural y al paisaje, dejando una nostalgia de lo que se ha perdido, sin soslayar desde luego las mejoras en los servicios a la comunidad que también son necesarios. Ante cualquier adversidad, sirva esto no para permanecer estáticos o indiferentes, sino para actuar, en primer término, no ignorando los factores de impacto ambiental, así como conocer lo que aún queda del paisaje natural. Y, en el curso de esto, tomar iniciativas de protección ambiental mediante programas de educación ecológica, instalación de parques y áreas verdes, todo ello incluido en una planeación urbana integral con revisión y reglamentación a proyectos de impacto, igualmente eficientando servicios como es el abastecimiento de agua, la recolección y procesamiento de la basura y el ordenamiento vial, sin soslayar desde luego la atención a la cultura, soporte de vida de esta comunidad y en general todo aquello que contribuya a mejorar la calidad de vida, nuestro espacio, que es nuestro hábitat, nuestro Cerro del Tule.